Ok, chicos. eh, bueno, veamos el tema de hoy que sería el de óptica. Entonces, ahí, eh, bueno, la, las disculpas ahí por la demora, pero cualquier consulta, cualquier duda me avisan. Entonces, aquí en este video de óptica lo que vamos a ver es un poquito, ¿verdad? Eh, ¿Qué es esto? Ay, perdón, le subí mal las presentación. Bueno, por dicho lo noté. Ahorita perdón, lo borro. Eh, es que había juntado las dos presentaciones de inducción electromagnética y la de óptica, sí. Entonces, ahí las disculpas de caso. Entonces, perdón, esta semana lo que vamos a ver es, o lo que vamos a ver es óptica. Entonces, uno de los temas más importantes es entender la dualidad de la onda. O sea, la onda, y gran parte de lo que entendemos, ¿verdad? Es que la luz se puede comportar como una onda y como una partícula. Entonces, si se comporta como una onda, decimos que es una onda electromagnética. Eh, y, por ejemplo, si no es la realidad misma de la luz, depende si es observada o si no es observada. Entonces, por ejemplo, si el objeto no es observado, va a tener un comportamiento de onda. Sin embargo, cuando es observada, se va a comportar como una partícula. Entonces, una de las cosas que nos interesa para este tema es entender esto que le llamamos la ley de Snell o reflexión y refracción. Entonces, eh, acá lo que tenemos que entender, ¿verdad? Es lo siguiente. Cuando tenemos un objeto, segundo, listo. Entonces, si tenemos un objeto, ¿verdad? El cual, un segundo, y ahora sí. Entonces, tenemos un objeto, perdón, y aquí viene, pues, haces de luces, ¿verdad? Eh, entonces, la luz, lo que va a hacer es lo siguiente, va a venir por acá, pero los objetos tienen dos opciones. Si la luz entra al objeto, eso lo que decimos es que la luz se refracta. ¿Por qué? Porque entró al objeto. Y si la luz, por el contrario, eh, sale el objeto, entonces decimos que la luz se refleja. Entonces son uno de los principios básicos. Entonces, a la luz, que es la original, lo que le llamamos es l- la onda incidente. Entonces, si entra al prisma, perdón, si viene de la fuente, por ejemplo, del sol, entonces aquí viene el sol, aquí viene la onda del sol, y realmente sería blanca, pero nada más como para ejemplificar. Entonces, gran parte va a entrar al material y si entra el material decimos que se refracta y si no entra el material decimos que se refleja. Entonces, justamente esta reflexión es lo que nosotros entendemos como el color. Por ejemplo, en el caso de las plantas, porque las plantas en su mayoría son verdes, porque principalmente agarra todos los haces de luz, o sea, refracta casi toda la luz y normalmente la que refleja es la luz verde. Por ejemplo, el negro decimos que toda la luz es refractada, el blanco decimos que toda la luz es reflejada. Y así sucesivamente se hacen pues todos los demás colores.
qué tanto se refracta y qué tanto se refleja. Pero ahí vamos poco a poco con este concepto. Entonces, acá una de las cosas que tenemos que ver es que cuando el material entra a un medio, eh, la velocidad va, por ejemplo, perdón, la velocidad de la luz va a tender a disminuir un poquito si no está en el vacío. Digamos, aquí podemos decir que estamos en el vacío. La atmósfera no es en el vacío, pero es medianamente cercano. Entonces, acá esto va a ser la velocidad de la luz, que es 3,0 por 10 a la 8 metros entre segundo. Eh, y pues esa es el valor, pues, digámoslo así, más alto en el que de momento podemos entender que se puede mover un objeto. Entonces, eh, pero cuando aquí pasa por el objeto, tiene cierta velocidad, una velocidad que tiene que ser menor que la velocidad de la luz. Entonces, como esta velocidad se hace ligeramente menor, entonces lo que vemos es que el ángulo tiene que cambiar, pero digamos, cada material, digamos esto es material uno, entonces, cada material va a tener algo que le llamamos el índice de reflexión, que es la relación entre la velocidad y la velocidad de la luz. En el vacío, pues la velocidad es la misma que la velocidad de la luz, entonces es uno. Y ahí en adelante comenzamos a ver si este valor de velocidad, perdón, los puse, sí, lo puse al revés, perdón, C entre V. Entonces, este valor va a ser siempre, ¿verdad? Mayor eh, o igual, ¿verdad? Decimos cuando se mueve la luz en el vacío, pero digamos, segundo, perdón, este valor siempre va a ser mayor o igual a 1. Entonces, acá no, lo que nos interesa es eh, pues entender este comportamiento para entender la luz. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, y ahora sí, perdón, chicos, eh, me está dando un poquillo la tablet de manera inalámbrica, entonces la estoy conectando por cable. Eh, ya sí. Perdón. Entonces, este valor siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Es uno, ¿verdad? Cuando es igual que la velocidad de la luz. Pero si es menor, o sea, si está en el vacío, es uno. Pero si está en cualquier otro medio, tiene que ser mayor a uno. Eso es lo que nos dice el índice de refracción. ¿Qué tanto? Por ejemplo, digamos aquí es el vacío. Aquí tenemos un material. Aquí tenemos otro material. Por ejemplo, puede ser vidrio. Y este, no sé, agua. Y luego vuelve al vacío. Entonces, acá la onda, como es el vacío, va a tener la velocidad de la luz. Pero cuando entre al medio 2 va a tener cierta velocidad menor a la velocidad de la luz. Y luego acá vuelve a tener una velocidad 2, digámoslo así, menor a la velocidad de la luz. Y luego cuando llega al vacío, pues sigue teniendo la velocidad de la luz. Realmente no. Y la luz va a ir perdiendo pues momento. Pero más o menos para entender acá, ¿verdad? Es que
esto va a tener un valor de n1 y esto va a tener un valor de n2. Entonces, ¿de qué depende? Meramente de la composición del material. Y para esto tenemos eh, diferentes valores de n. Por ejemplo, el hielo tiene un valor de 1,30 y entre más grande el valor de n, decimos, ¿verdad? Que más hace que la luz eh, se enlentezca, o sea, se mueva cada vez más, más lento. Entonces, vean que aquí con el diamante hace que la luz baje su velocidad bastante. eh, cuando pasa por diamante y así tenemos diferentes materiales, diferentes, por ejemplo, tipos de vidrios, tipo clown, tipo film ligero, tipo film mediano, film denso, film de lantano y así sucesivamente. Vemos que estos valores de n son meramente propios de cada material. Entonces, lo que vemos acá es que el índice de refracción del ángulo reflejado es el mismo, bueno, va a ser el mismo que el de incidencia. Eso es lo que nos dice la ley de reflexión. Ahorita entendemos esto. Y que el ángulo de refracción va a cambiar, depende del material por el que está pasando. Entonces, ¿qué quiere decir estas dos leyes? Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos un medio 1 y aquí tenemos un medio 2, entonces, aquí va a llegar el ángulo incidente, que es el que viene pues de la fuente. Acá tenemos que hacer algo que le vamos a decir que es una normal, normal respecto a la superficie. Entonces, aquí está el ángulo incidente y acá está el ángulo, no, perdón, el rayo incidente y acá el rayo eh, reflejado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de reflexión? Que entonces este ángulo incidente de este material, llamámosle alfa 1, tiene que ser el mismo ángulo del ángulo reflejado, del rayo reflejado. Eso es lo que nos dice la ley de reflexión, que el mismo ángulo del rayo incidente es el mismo ángulo del reflejado respecto a la normal. Y veamos acá, perdón, que el ángulo refractado va a ser respecto a la normal, ¿verdad? Siempre va a ser diferente. Aquí vamos a tener un ángulo 2. ¿Y de qué va a depender este ángulo? Del valor de n, del índice de reflexión. Entonces, n lo podemos entender igual como c entre v, o depende del material. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de refracción o ley de Snell, el cual nos dice esta relación de cómo el ángulo 1 va a cambiar con el ángulo 2 y nos dice entonces que n1, ¿verdad? El medio 1 por seno del ángulo 1 va a ser igual a n2 por seno del ángulo 2. Y eso es formalmente lo que nos dice Snell, que el ángulo va a cambiar según el, el índice de refracción de un medio respecto al otro. Este sería N1 y esto sería N2. Entonces, C y V2. Entonces, formalmente, estas son las dos leyes que vamos a trabajar. Entonces, para, para esto, ¿verdad? También podemos entender otras relaciones como que la longitud de onda de la luz también puede variar respecto al índice de refracción.
Entonces, decimos cuánto, o nos tiene que decir cuánto es la longitud de la onda de la luz en el vacío, y vamos a ver que esta longitud de onda va a cambiar respecto al material por el que va a pasar. Entonces, eh, veamos este ejemplo, eh, y lo resolvemos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, tenemos eh, el siguiente caso. Entonces tenemos, igual que siempre, un material A que es agua y un material B que es vidrio con un índice de refracción de 1,52. Entonces, si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, determinen las direcciones de los rayos reflejados y refractados. Entonces, tenemos como datos, ¿verdad? Que el medio es 1 es agua, pero no nos dicen el medio A, digámoslo así, no nos dicen cuál es el valor, pero es que son datos de tablas. Entonces yo igual les voy a dar la tabla. Entonces aquí uno lo que hace es, bueno, comienza a buscar el agua y acá entonces dice que el agua, su valor es 1,333. Entonces, nada más buscamos acá y buscamos el valor, que en este caso sería 1,333. El valor de NB, eh, aquí sí lo dicen, ¿verdad? Que es 1,52 y tenemos un ángulo A, que es el ángulo incidente, ¿verdad? De 60 grados. Entonces, como parte 2, lo que vamos a hacer es pues un pequeño diagrama en el cual tenemos material 1 y tenemos el material 2. Entonces, aquí viene el, digámoslo así, para tratarlo con diferentes colores. Entonces aquí viene el rayo incidente. Tenemos la normal. eh, bueno, no me quedo como tan alineado. Un segundo. Rayo incidente. Luego tenemos rayo reflejado. Y luego tenemos el refractado. Entonces, acá lo que vemos es que tenemos cierto valor de ángulo. Ángulo 1. Entonces, el ángulo, una de las cosas que nos piden, ¿verdad? Es calcular el ángulo reflejado y refractado. Pero es que el reflejado es muy fácil porque este ángulo 1, le puse para seguir el mismo esquema. eh, Teta A es el mismo que teta A. O sea, estos dos ángulos son los mismos del incidente respecto al reflejado. Lo que me piden calcular también es el refractado. Entonces, el reflejado es el más fácil porque va a ser igual que el incidente respecto a la normal. Lo que yo tengo que buscar es este valor de B. Entonces, acá, como parte 3, lo que voy a poner es en las fórmulas. Entonces, acá lo que me dice por fórmulas, ¿verdad? Es que NA, tratemos la misma simbología, de seno de teta A es igual a NB por seno de teta B. Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de este ángulo B. Entonces, como parte 4, lo que hacemos es despejar
el ángulo B. Entonces, si NA seno del ángulo A es igual a NB seno del ángulo B, perdón, aquí también lo hice raro. Entonces, lo que tendría que hacer es, perdón, primero, eh, quitar este valor de NB. Entonces aquí está multiplicando, pasar a otro lado a dividir, y entonces me quedaría seno del ángulo B es igual a NA por seno del ángulo A entre N B. Y acá lo que hacemos para despejar este ángulo es que pues pasamos el seno, ¿verdad? Como lo quieran ver, o sacamos arcoseno de los dos lados. O sea, seno del seno menos uno de NA seno de cita A entre NB. Entonces, acá, y más que todo lo que nos faltaría es solo sustituir valores. Entonces, cita B es igual a seno a la menos uno o arcoseno. Cualquiera de los dos es válido. Yo me gusta más esta simbología, pero ustedes utilicen el que ustedes quieran. Seno a menos uno de el valor de A, que era el del agua, 1,33 por el seno del ángulo A, que dijimos que era 60, entre el valor de NB, que es 1,52. Un segundo. Entonces, nada más tengan cuidado eh, de que la calculadora esté en que la calculadora esté en radianes. Entonces, no, perdón, que no esté en radianes, que esté en grados, que salga el valor de arriba. Entonces, lo que hacemos es poner arcoseno de 1,33 por seno de 60 entre 1,52, y acá el valor sería que el ángulo B es igual a 49,42 grados. Y eso sería, ¿verdad?, el cálculo para el ángulo refractado. Entonces vean que cambia, depende del medio por el cual pasó. Entonces eso es lo que formalmente vamos a hacer para este caso, ver cómo cambia el ángulo respecto al medio el cual pues atraviesa. Entonces, eh, ya eso sería pues lo que nos piden en este punto. Entonces, como parte, eh, bueno, el, sigamos haciendo pues más ejercicios. Entonces acá lo que tenemos es una longitud de onda de luz roja de láser helio-neón es de 633 nanómetros en el aire,
y 474 nanómetros en el humor acuoso del globo ocular. Entonces lo que hay que calcular es el índice de reflexión del humor acuoso y además la rapidez y la frecuencia de esta sustancia. Entonces, acá lo que hacemos es primero pues, determinar los datos que nos dan. Entonces, acá tenemos la longitud de onda, acá tenemos la otra longitud de onda. eh, luego, que prácticamente son perdón, los únicos datos que nos darían. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, tenemos lambda en el aire, que es el lambda de referencia, con un valor de 633 nanómetros. Y tenemos el lambda en el medio acuoso, que es 474 eh, nanómetros. Luego, como parte de fórmulas, perdón, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, yo puedo definir una de las variables que vimos ahorita es la relación entre eh, la frecuencia, que fue eh, la longitud de onda. Entonces, yo puedo con esta fórmula definir cómo la longitud de onda cambia. Entonces, la longitud de onda es igual a longitud de onda en el vacío o de referencia en no, el del vacío entre el valor de n. Acá lo que decimos es que el aire tiene un comportamiento medianamente parecido al vacío y por ende tiende a decir en el aire. Entonces, acá lo que... bueno, tenemos esta fórmula. Tenemos que n es igual a c entre v y que v es igual a lambda entre lambda por la frecuencia. Estos son los datos que yo tengo. Esta fórmula más o menos la vienen fisicados, pero si no lo vamos a retomar. Entonces, como parte 3 lo primero que hacemos es calcular el índice de refracción. Entonces, primero calculamos el n. Entonces, lambda es igual a lambda sub 0 entre n. Entonces, lo que hacemos es como cambio entre estas dos variables. Entonces, yo sé que n es igual a lambda sub 0 entre lambda. Y vean que en este caso, la onda tiende a, normalmente si estamos a una velocidad distinta, perdón, si estamos en un medio que no es el vacío o el aire, entonces decimos que lambda va a ser menor que lambda sub 0, como que la onda pasa de ser una onda un poquito más abierta a una onda un poquito más cerrada. Acá la longitud de onda pues es menor en el material en el cual vamos a atravesar y aquí es en el vacío. Entonces, acá lo que tenemos que calcular es el valor de n. Entonces, el valor de n, nada más ponemos los valores del de referencia, que sería 633 nanómetros. Vean que no hago la conversión porque el valor de n es adimensional. ¿Qué quiere decir que es adimensional? Pues que no tiene unidades. Entonces, en este caso, 474 nanómetros. Entonces, cancelo las unidades
y esto me daría a mí un valor de n igual a 1,33. Y este sería el valor de el n en en la luz del ojo. Entonces, prácticamente aquí lo que vemos es, el ojo tiene un comportamiento más o menos de esta manera. Entonces, llega la luz, choca, se introduce en el ojo y cambia su frecuencia, pero cambia su longitud de onda. Entonces, como parte 4 lo que vamos a ver es la rapidez. Entonces, calculamos V. Entonces, para calcular V, lo que vamos a utilizar es esta fórmula o esta definición, en el cual N es igual a C entre V. Pero si lo que quiero calcular es V, pues vamos a hacer lo mismo. Agarramos, cambiamos los valores y lo que entonces sé es que la velocidad es igual a C entre, perdón, N. Entonces, la velocidad de la luz normalmente, o sea, el valor es un poquito más amplio, pero la podemos simplificar como 3 por 10 a la 8 metros en 3 segundos. Entonces, 3,0 por 10 a la 8 metros en 3 segundos entre el valor de n, que dijimos que era 1,33. Entonces, más o menos la velocidad va a ser igual a 22, 5, 5, 6, 3, 9, 0, 9,80 metros entre segundo, o aproximadamente 2,26. a tratarla con un poquito más de decimales, 2,56 metros entre segundo. Bueno, por 10 a la 8, perdón. Por 10 a la 8 metros entre segundo. Entonces, y aquí la velocidad cambió. Entonces, lo que por último nos piden es el valor de la frecuencia. Entonces, calculamos F. Entonces, acá es igual a V igual a lambda por F. Lo que queremos calcular es el valor de F. Entonces, lambda está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, me quedaría que la frecuencia es igual a la velocidad entre lambda. Listo, porque entonces tenemos que la velocidad es igual a 2,256 por 10 a la 8 metros en 3 segundos y que la longitud de onda en el agua, ¿verdad? Perdón, en el medio acuoso o en el ojo eh, es de 474 nanómetros, o sea, 474 por 10 a la 9, o sea, nanómetros, perdón, metros. Entonces esto nos da un valor de frecuencia de 4,76 por 10 a la menos 4 Hz. Y esto, ¿verdad? Sería el valor de la frecuencia.
Entonces, vean que igual con este índice de refracción podemos calcular pues diferentes variables. Lo otro eh, este es un ejercicio meramente de análisis. Entonces, acá tenemos dos espejos eh, perpendiculares entre sí. Un rayo viaja con un plano perpendicular a ambos, donde se refleja en un punto P y luego un punto Q, como se ilustra en esta figura. Entonces, ¿cuál es la dirección final del rayo en relación con su dirección original? Entonces, vean que los espejos gran parte lo que hacen es reflejar pues la mayoría de la luz. Eh, entonces, acá lo que vamos a entender es lo siguiente. Acá tenemos un ángulo uno. Entonces, no es meramente de cálculo, sino es como más de entendimiento. Entonces, tenemos el rayo incidente. Vamos a ponerle S nada más de fuente. Esto es el espejo uno. Y acá tenemos la normal. Entonces, este ángulo, que va a ser el ángulo uno, es igual al ángulo uno por ley de reflexión. Entonces, luego, pega con el espejo 2, se lo puedo cambiar, pega con el espejo 2 y se vuelve a reflejar respecto a la normal. Solo que tengo que buscar cuál es este ángulo de acá. Entonces, si ven, yo lo que voy a hacer es completar esto. Entonces, acá lo que se me forma es un triángulo rectángulo, el cual eso sería 90 grados respecto a las dos normales, y acá sería un ángulo 2. Entonces, aquí la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más estos 90 grados me debería dar en buena sanatoría 180 grados. Pero yo lo que quiero saber es este ángulo 2. Entonces el 90 está positivo, pasa negativo. El ángulo 1 está positivo, pasa negativo. Entonces el ángulo 2 yo lo puedo también interpretar como 180 menos el ángulo 1. Entonces, acá lo que voy a entender es que esto es, perdón, 180 menos 90, perdón, menos el ángulo 1. 180 menos 90 sería 90 menos el ángulo 1. Entonces, acá lo que vemos es que este ángulo 2 va a ser 90 menos el ángulo 1. Y al final, eh, lo que nos piden es la dirección final del rayo respecto a su dirección original. Entonces, acá esto sería 90 menos el ángulo 1. Entonces, eh, originalmente, entonces el ángulo era eh, el ángulo 1 y después respecto a cuando da salidas 90 menos el ángulo 1. Entonces, eso, ¿verdad? Sería pues un ejemplo de pura reflexión. Entonces, esta sería formalmente la, la respuesta. Entonces, el otro punto muy importante es entender reflexión total interna. Entonces, acá lo que voy a utilizar es el
simulador. Entonces, vean lo siguiente. Acá lo que vamos a ver es pues, un simulador de los de PET, los que hemos trabajado en clases, para entender un poquito los conceptos. Un segundo. Y acá vamos a tirar la luz. Vean que aquí está la línea normal, aquí está el ángulo reflejado y aquí está el ángulo refractado. Entonces, hay un punto, ¿verdad? En el cual si pasa un medio que su índice de refracción es mayor que el índice de, el índice de la fuente original, por ejemplo, del blanco, si es menor que, que, el, que por ejemplo, aquí está en el aire, perdón, y aquí está en el agua. Entonces, si estos índices, si el aire tiene, con el aire, perdón, el aire como tiene un índice de refracción, perdón, menor que la del agua, entonces vean que para cualquier ángulo siempre va a haber una onda reflejada, una onda refractada. En el punto donde el ángulo es cero, vean que toda la luz es refractada. Pero si la inclinamos, entonces vamos a tener siempre la luz reflejada y la luz refractada. De hecho, si medimos la intensidad, solo el 2% de esta luz va a ser reflejada y todo lo demás va a ser refractada. Pero si cambiamos el ángulo, vean que acá, eh, perdón, acá la intensidad de luz eh, cada vez es mayor. Aquí es casi es del 44% y aquí es del 55%. Y si lo llegamos al puro borde, entonces acá el 100% eh, pues se va a quedar como en este limbo entre un medio y el otro. Si variamos ligeramente, entonces igual, la mayor cantidad de luz va a ser reflejada y solo una pequeña cantidad de luz va a ser refractada. Pero ¿qué pasa, verdad? Si por ejemplo pasamos de un medio como el vidrio hacia el agua. Entonces, vean que el vidrio eh, perdón, el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el del agua. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Acá tenemos ángulo reflejado y ángulo refractado. O rayo reflejado, perdón, y rayo refractado. Pero hay un punto, digamos, acá no hay tanto problema, pero vean que hay un punto donde solo el ángulo se refleja. Entonces, ¿cuál sería a este valor? Más o menos sería eh, a un ángulo aproximadamente, eh, si aquí lo vemos es como 50 y 59 más o menos. No, perdón, 60 y, perdón, estaba leyendo res, 64. Entonces, más o menos a 64 grados, vean que ya la luz no se refracta, solo se va a reflejar. ¿Cómo lo podría calcular esto de manera teórica? Con esta fórmula. El seno del ángulo crítico es NB sobre NA. Y por ejemplo, para ese ejemplo que estamos tratando, si quiero buscar el ángulo teórico, entonces, bueno, agarro esto, voy a peguémoslo acá para tratarlo y buscamos el ángulo crítico. Entonces, la fórmula lo que nos dice es que el seno del ángulo crítico es igual a NB sobre NA. Y siempre se tiene que cumplir, ¿verdad? Que NA tiene que ser un mayor, o sea, tiene que ser un valor mayor que NB. Si fuese al revés, pues no funciona. Entonces, eh,
Acá lo que hacemos para calcular el ángulo crítico en este caso es pasamos el seno como un arco seno a la menos uno de NB sobre NA. Y si esto lo ponemos en la calculadora, entonces el ángulo crítico, creo que habíamos dicho que era como 64 o cercanamente a 64. Entonces, seno a la, perdón, seno a la menos uno es el material B. Esto sería material B, o sea, NB, y acá NA. Entonces, eh, en NB lo que tenemos es el agua y el valor es 1,33. Entonces, 1,33 entre el valor de Na 1,50. Entonces, el ángulo crítico en este caso sería seno a la menos uno de 1,33 y 1,50. Entonces, más o menos el ángulo, ahí vaya un poquillo con el cálculo visual, pero el ángulo crítico, en este caso, sería de 62,45 grados. Entonces, vean que después de este valor de 62,45, prácticamente la luz ya no va a ser reflejada, toda va a ser refractada. Entonces, si lo buscamos más o menos 60, o sea, podemos subirlo un poquito más o menos 62, y vean que acá, ya como más o menos como por este punto, toda la luz es reflejada. Puede ser que esto no lo coloqué bien. O sea, más ahí. Entonces sí, ya ahora sí tiene más lógica. Entonces sí, más o menos como 62 algo, ya el ángulo comienza a ser reflejada. Si el ángulo es mayor, pues tenemos ángulo reflejado y ángulo refractado. Y si es por debajo de los 62, vean que toda la luz se va a solo reflejar, no se va a refractar. Y justamente eso es lo que hacemos, por ejemplo, con la fibra óptica. ¿Por qué? Porque, pero con lo que hacen las fuentes de fibra óptica es ver el ángulo crítico que va a tener la fibra óptica, y lo que hacemos es tirar diferentes haces de luces, ¿verdad? Pero variando el ángulo, y así podemos transmitir diferente información eh, al mismo tiempo. Entonces, eh, entonces, miren acá lo que vemos con este ejercicio es lo siguiente. Eh, entonces tenemos el periscopio de un submarino que utiliza un ángulo de 45 y 90, totalmente refractantes con un medio de reflexión interna en todos los lados subyacentes con un ángulo de 45. Les explique por qué el periscopio deja de funcionar si se presenta una fuga y el prisma interior queda cubierto por el agua. O sea, más o menos lo que nos dicen, por ejemplo, estos periscopios como los de submarino que uno veía ahí como en las películas, más o menos lo que hacen es aprovechar este concepto de el, el ángulo reflejado. Entonces, acá eh, lo que se hace es poner un espejo a 45 grados. Acá ponemos otro espejo a
45 grados y eh, falta el de las dos primas, 45, 45 y 90. Entonces, eh, démoslo con los de 45. Entonces, lo que se hacía es que la luz entraba por este punto, pegaba con este espejo, luego llegaba, bajaba a este espejo y pues seguía cada donde observaba la persona. Entonces aquí una persona lo veía, ¿verdad? De pestañas. Eh, y podía ver lo que había afuera, ¿verdad? Sin la necesidad de fijarse directamente por las ventanas. Entonces, el, vean que esto funciona muy bien, ¿verdad? Porque el, en este caso, pues el medio siempre es el aire. Entonces, acá, acá lo que vemos, ¿verdad? Es que como el medio no cambia, entonces lo que tenemos es que el seno del ángulo, perdón, que acá no cambia el ángulo crítico, entonces eh, lo que hace la luz es comportarse de una forma geométrica. Pero si tiene agua, habría que ver qué pasa con el comportamiento de la luz cuando pasa de un medio hacia el agua. Entonces, esto funciona muy bien a 45 grados porque 45 grados el ángulo pega con el espejo y sale en la misma dirección. Eh, ahora bien, si esto tuviera agua, estaría pues lleno de agua. Entonces, ya lo que vemos es que la luz entraría por acá, pero pasa del aire hacia el agua. Entonces, eh, vean que el prisma inferior, este de acá abajo, queda cubierto con agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, el ángulo cuando se refleje va a cambiar, porque cambia el medio. Entonces, yo sé que n seno del ángulo 1 es igual a n2 seno del ángulo 2. Entonces, eh, acá lo que vemos es que la luz incidente eh, prácticamente el, chocaba a 90 grados y es que seno de 90 es igual a 1, por lo que hemos visto en gráficas, seno de 90 es igual a 1, entonces me quedaría que n1 era igual a n2 cuando, eh, cuando chocaba con el prisma, pero digamos, acá va a ser n1 seno del ángulo 1, pero aquí sigue estando a 90 grados, o sea, seno de 90, pero ya ahora pasado un medio a otro medio, que no sabemos el valor. Entonces, cuando no había agua, entonces podemos afirmar que entonces n1 es igual a n2, porque esto se hace 1. Pero, ¿qué pasa, verdad? Si ahora cambia el medio, ya estos dos no son diferentes. Entonces, acá lo que tendría que buscar es cómo cambia el ángulo. Ya no va a ser 90 grados o no va a ser explícitamente 90 grados. Entonces, mira que acá lo que hacemos es mismo despeje. Este pasa a dividir. Entonces, seno del ángulo 2 es igual a n1 por seno de 90, que es, todo esto es
1 entre N2. Y esto, perdón, saco el arcoseno de N1 entre N2. Y el N1 es el aire, entonces va a ser el ángulo 2, va a ser seno a la menos 1 de 1 entre el valor del N2, que es ahora agua, 1,33. Y entonces ya el ángulo que chocó ya no va a quedar a 90 grados. Ahora va a quedar a eh, más o menos 48,75 grados. Entonces, en vez de seguir este patrón, ¿verdad? De que, pues aquí está la normal de la superficie. Aquí este pega a cierto ángulo y este ángulo es igual. Pero si cambia el medio, ahora vamos a ver que el ángulo se va a desviar. Se va a desviar desde el momento donde toque el agua. Entonces, más o menos, ahora este ángulo ya no va a ser, o sea, aquí sigue bajando normal, pero aquí se curva un poco la luz. Entonces, al curvarse un poco la luz, el ángulo reflejado ya no va a pegar directamente con el ojo, va a pegar en otro punto. Entonces, justamente, por ende, esa sería la respuesta. Veamos otro ejemplo en el cual el- lo que nos importa acá, ¿verdad? Es eh, esto, no le vamos a dar tanta importancia a esto de n, el ángulo 1, que, que es el- la relación la relación de desvío. Es que no me acuerdo cuál que se considera, se llama esta hora. Entonces, acá lo que nos importa, ¿verdad? Es entender la fibra óptica. De hecho, este es un ejercicio de fibra óptica. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En el diseño de un sistema de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica es crucial asegurar que no se pierda la luz en las curvas del cableado. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, en fibra óptica es tirar un cable, digo, tirar un ángulo o tirar una luz y que solo se refleje, no se refracte. Entonces, considere, considere la fibra óptica con un índice de refracción de 1,48 y el aire con un valor de 1. Entonces, determine el ángulo crítico para la reflexión total interna entre la interfaz del aire y la fibra óptica. Entonces, vean que acá el requisito que tenemos de acá es que N1 es mayor que N2, entonces sí hay ángulo crítico. Entonces, lo que hacemos acá es que como parte de datos tenemos que N1 es igual a 1,48 y que N2 es igual a 1,0 o NA y NB para seguir el mismo también sistema. NA y NB. Entonces, si queremos calcular el ángulo crítico, entonces utilizamos la fórmula de que el ángulo crítico es igual a seno, al arcoseno, ¿verdad? De NB entre N A. Entonces acá lo que tendríamos que poner es que el ángulo crítico va a ser el arcoseno de menos 1 de NB, que es 1,48, perdón, NB que es el aire, que es 1, perdón, entre 1,48. Entonces aquí el ángulo crítico más o menos va a ser 42,51 grados. Vean que podemos replicar este ejemplo en el simulador. Entonces, podemos entender, ¿verdad? Que aquí estamos en la fibra óptica y que es el aire.
Entonces acá ponemos aire, que su valor es 1, y el de fibra óptica más o menos era 1,48. Entonces, nosotros calculamos que el ángulo crítico es en 42,50. Entonces, vean que aquí toda la luz es solo reflejada, no es refractada. Hasta más o menos, aquí está 40, entonces más o menos después de este punto se va a comenzar a refractar un poco la luz. Entonces, aquí, perdón, el, ahora sí. Entonces vean que conforme nos acercamos eh, más a este valor de 42, ya aquí se refleja luz. Entonces, mayor a 42,5, entonces toda la luz solo es reflejada. Menor a este ángulo, toda la luz es reflejada y refractada, las dos. Entonces, por eso siempre la condición tiene que ser que la n del medio 1 sea mayor que la n del medio 2. Eh, y es justamente por eso como logramos transmitir fibra óptica, porque vean que podemos mandar diferente información, pero variando el ángulo. Entonces un cable o una fibra óptica, digámoslo así, puede transmitir diferente información, todas al mismo tiempo, y mientras entre ellas no choque la luz, la información no se va a perder, y por ende la fibra óptica es un medio pues tan eficiente. Ahora bien, eh, la luz, ¿verdad? Eh, Tiene una de las características, ¿verdad? Que tiene diferentes, digamos, lo que nosotros vemos es lo que le llamamos el espectro visible, que es más o menos solo esta sección, ¿verdad? Pero eh, la luz se puede dispersar y así vemos pues los diferentes colores entre comillas, ¿verdad? De la longitud de la onda. Por ejemplo, con el famoso prisma. eh, y esto lo podemos ver, por ejemplo, también en una gota de agua. ¿Por qué es que se hacen los arcoíris? Porque llega la luz, pasa la gota de agua y se comienza a dispersar las longitudes de onda. Entonces, cada una de ellas, pues comienza a agarrar diferentes ángulos y cuando sale de la gota, tenemos diferentes valores de ángulos eh, y cada uno de estos valores van a ser el color. Entonces, veámoslo acá. Llega la luz del sol, ¿verdad? Pega con la gota y como las longitudes de onda se van a mover a velocidades distintas, cuando salen, entonces la violeta va a tener un ángulo más o menos de 40,8 respecto a la luz original y la roja va a tener un ángulo de 42. Entonces eso es por lo cual se crean pues las arcoíris, porque son la luz blanca proveniente del sol, pues funciona como un prisma en el cual tenemos un ángulo crítico. Acá que va a pegar la luz, se va a reflejar. Luego, como N2 es mayor que N1, va a chocar y acá va a pegar con otro ángulo en el cual va a permitir la luz salir a el aire. Pero como cambió su velocidad, por lo cual la luz se va a cambiar eh, su ángulo de salida dependiendo del color y la frecuencia de onda que tenía originalmente. Entonces, por eso es que se hacen, ¿verdad? Eh, los arcoíris. De hecho, eso es un fenómeno muy interesante porque gran parte de la luz de acá volvió a entrar al mismo ciclo o al mismo bucle y los colores del arcoíris secundario, los colores son invertidos. Eh, digamos, aquí no me acuerdo los nombres exactos porque sí tienen nombres exactos, pero es azul, verde, amarillo, rojo, está el morado y está el naranja, pero digamos, vean que aquí los colores están invertidos. Otro principio es la polarización.
Entonces, la luz puede tener cierta dirección en X, Y o Z, pero lo que hacemos con la polarización de la luz es, por ejemplo, aquí viene la luz en X y viene la luz en Z. Eh, bueno, realmente la luz viene en todas las direcciones, entonces lo que hacemos es poner una barrera en el cual haga que la luz solo se mueva en una sola componente y así logramos polarizar. Podemos hacer este hueco un poquito más alto o un poquito, pero un poquito más largo o un poquito más pequeño. ¿Para qué? Para ampliar las longitudes de onda y que solo pasen las longitudes de onda altas o para hacerlo más pequeño y que solo pasen las longitudes de ondas más pequeñas. Y eso es lo que hacen pues los lentes polarizadores o el polarizado o diferentes eh, medios de polarización. Y es que la luz, lo que nosotros vemos es este cachito que le llamamos la luz visible, pero la luz va desde el radio, ¿verdad? Que tiene magnitudes de por 10 a la 3, o sea, kilómetros, que es más o menos las ondas de radio tienen, digamos, aquí está la comparativa de edificios, ¿verdad? Entonces tienen una longitud enorme. Eh, los microondas tienen una longitud prácticamente de centímetros por 10 a la menos 2. Eh, el infrarrojo, la luz infrarroja tiene una magnitud por 10 a la menos 5, casi igual a micros, visibles por 10 a la menos 6, o sea, micrómetros en pocas palabras, casi el tamaño de protozoarios. La ultravioleta tiene tamaño por 10 a la menos 9, digo, por 10 a la menos 8, casi nanómetros y así sucesivamente. Vemos como la luz cada vez se hace más y más y más pequeña. Y entonces, justamente por ende, utilizamos las ondas de radio para transmitir, por ejemplo, información de música, lo que sea, porque logran recorrer grandes distancias sin tantas energías. Estas ondas de acá son altísimamente energéticas. Entonces, realmente ya estas ondas de acá para acá tienen tanta energía que podemos decir que son radiaciones peligrosas o radiaciones o tipos de radiaciones ionizantes, o sea, que agarra el ADN, pegan con el ADN y lo destruyen. Va a depender de la potencia y otros factores, pero esos son ondas, ¿verdad? Que son altísimamente energéticas. Estos son ondas que son menos energéticas. Entonces, el, acá lo que vemos es que este es el espectro visible. Si nos vamos para atrás, lo vemos como colores rojizos, pero realmente no lo logramos ver. Si nos vamos para acá, más como para la parte ultravioleta. Entonces, vean que la temperatura, conforme aumenta la frecuencia, aumenta la temperatura. Entonces, el rojo es un color curiosamente frío y el azul es un color más caliente. ¿Por qué? Porque su frecuencia es mayor. Ahora bien, por ejemplo, estos son como un poquito más de datos adicionales que daban en la teoría en presencial, pero igual siempre me gusta abarcarlo. Por ejemplo, en el caso de por qué el sol es azul en el día y en la tarde es como anaranjado. Vean que acá llega la luz y pega con el agua y las partículas que hay en el aire, ¿verdad? Y comienza a disiparse los colores. Entonces, los colores que primero se pierden son los colores más energéticos, o sea, los que tienen mayor frecuencia, que son los azules. Entonces, justamente por ende, el sol es azul, porque gran parte de los colores que se disipan van a ser los más energéticos, que son los azules. Y los que quedan, o los que van quedando, son los menos energéticos, o sea, los rojos. Entonces, uno, acá ve el cielo azul porque gran parte de esta energía se disipó en el aire, pero las personas que están más alejadas, la única luz que va a llegar es la luz roja. Entonces, justamente por ende, esta persona está viendo el cielo como naranja o rojo y aprovechen estas fechas porque son donde se ve mejor los atardeceres. eh, y esta persona está viendo el cielo azul. Y acá es donde llegamos a lo que le llamamos los colores, porque vean que los colores, lo que se hace, por ejemplo, una manzana es roja porque absorbe todos los colores, o sea, refleja todos los colores, pero solo, perdón, refracta todos los colores, pero solo refleja el rojo. O las plantas son verdes porque reflejan todos los colores y solo refractan el
verde. Y es que lo que hacen los ojos es entender todos los colores como esto que le llamamos RGB. Entonces son pequeños conos los que tienen los ojos, ¿verdad? Que lo que nos permite es entender los colores en términos de estos tres colores. Eh, rojo, verde, que es el G, y B, que es el azul. Entonces, lo que hace es el cerebro transmite esto como ondas, como, o sea, como pasa la luz, como ondas energéticas, y acá lo que se hace es interpretar esas ondas energéticas, interpretar los colores. Y con estos tres colores que tanto llegó de cada uno de ellos, llegamos a los colores secundarios, terciarios y así sucesivamente. Eh, entonces, por ejemplo, el simple hecho de decir que los animales no ven colores es mentiras. ¿Por qué? Por ejemplo, acá vemos un mono, ¿verdad? En el cual ve los tres colores, rojo, verde y azul. Y vean que ven prácticamente los mismos colores que nosotros, pero si un animal ven dicromático, no es que no se ve los colores, nada más es que su escala es diferente. Entonces, vean para un animal, ¿qué les funcionaría ser dicromático? Para un animal, entender tener esta ventaja de ver dicromático es que pueden ver las presas mejor, pero los alimentos pues no lo ven también. Y acá cuesta diferenciar entre los otros animales y el entorno. En cambio, uno tricromático, ¿verdad? Puede diferenciar mejor el entorno, puede diferenciar mejor la comida, pero acá tal vez no diferencie tanto el depredador. Por ejemplo, las reptiles, como serpientes, ¿qué es lo que hacen? Así es como uno vería, pues, el ratoncito, ¿verdad? Y así es como lo vería las serpientes, porque las serpientes lo que más ven es más para la parte de infrarrojo. Entonces, como todos los seres vivos, liberamos mucha luz infrarroja, vean que las serpientes pueden predecir dónde va a estar la comida o la presa. Igual pasa con las aves. Las aves tienen gran capacidad de ver el infrarrojo, entonces logran diferenciar lo que son seres vivos respecto al entorno. Eh, Así es como, por ejemplo, veríamos nosotros a los pavos reales y así es como verían los pavos reales a ellos mismos, ¿verdad? O sea, porque ellos tienden a ver más en al infrarrojo. Entonces, por ejemplo, pájaros que uno dice, ah, no es negro, es un zanate, porque cualquier pájaro negro normalmente decimos que es un zanate, por lo menos de manera popular, o sea, no global. Eso es como lo verían los pájaros, que ya ahí sí hay distinciones entre los colores. Entonces ya aquí podemos ver diferentes especies, ¿verdad? Que tal vez a simple vista parecería la misma. Que los perros y los gatos no ven colores. Es mentira, los perros ven colores, solo que ven en la escala de amarillo y azul. Más o menos como esta es solo esta sección. Entonces, digamos, así es como lo que nosotros vemos, así es como lo que verían pues un perro o un gato, en el cual no logran discernir tanto, ¿verdad? En colores rojizos o incluso morados, porque no está dentro de su rango, entonces no es que no ven colores, nada más es que los ven diferente. O, por ejemplo, las flores, vean que los animales como las abejas o los colibríes o otros animales polinizadores, lo que priorizan, ¿verdad? Es poder ver el polen. Entonces, eso es parte de su alimento. Eh, y bueno, eso sería respecto a la explicación bastante rápida que daba de la parte de la luz. Y hagamos un poquito más de ejercicios. Entonces, y ahora sí. Eh, entonces, veamos como más ejemplos. No, esto no las va a entrar en ejercicio así, porque es muy rápido, pero igual practiquemos. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Ahorita vamos ejercicios del 4 pasado. N igual a 1,33 y n igual a 1,45. Entonces, pasa del agua, que tiene un valor de Na, no, un valor de Nb. Entonces, como parte de datos, lo que tenemos, ¿verdad? Es Na igual a 1,33 y tenemos el valor de NB igual a 1,45 y tiene un valor de ángulo de incidencia
de valor de alfa de 40 grados. Entonces, eh, acá, ¿verdad? Y la respuesta de beta, ¿verdad? Beta por definición va a tener el mismo ángulo que alfa. Entonces, en este caso, alfa es igual a beta. En pocas palabras, el valor de beta es 40 grados. Es una respuesta prácticamente que era inmediata. Y como parte 3 lo que vamos a ver o lo que vamos a calcular es el ángulo teta, que eso no lo sabemos. Entonces, NA seno de alfa es igual a NB seno de eh, teta. Entonces, lo que quiero calcular es teta. Bueno, entonces el mismo despeje. NB está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría que seno de teta es igual a NA seno de alfa entre N P y entonces el ángulo sería igual a seno a la -1 de NA seno de alfa entre NB y esto es igual al coseno a la -1 de el medio 1 que era el agua que es 1,33 por seno del ángulo incidente que en este caso sería 40 entre el valor de NB, que es 1,45. Entonces, 1,45, que era aceite, si no me equivoco. Sí, una capa de agua flota sobre aceite. Entonces, aquí el ángulo refractado va a ser 36,13 grados. Y esto sería, eh, veamos los del cuatro y pasado. Entonces, en este caso, se analizará un rayo de color cian que incide desde el aire sobre una lente de una cámara. El ángulo de incidencia es este y el ángulo de reflejado es este. La luz cian en el aire tiene una longitud de 490 nanómetros. Se sabe que el material de la lente tiene un comportamiento óptico que desplaza el color percibido hacia un rango naranja dentro del medio. Debido a la reducción de la longitud de onda y la interpretación del sensor, se le solicita determinar el índice de refracción del lente, la nueva longitud de la onda dentro del material y el ángulo crítico para que el paso inverso eh, de la luz del lente al, al aire. Entonces, acá lo que hay que calcular, ¿verdad? Es el ángulo, bueno, el análisis es importante para comprender las propiedades ópticas de los lentes, que pueden modificar el color percibido, así como optimizar la captura de las imágenes. Entonces, realmente, cuando la luz pasa por una lente, eh, y vamos a tener el problema que siempre hay una afectación que cambia ligeramente los colores. Entonces, gran parte de lo que hacen los celulares o las empresas de fotografía es hacer estas eh, correcciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la hacen? Meramente con estos puros cálculos de geometría óptica. Entonces, ángulo uno es igual a 48 grados, ángulo 2 es igual a 30 grados y el valor de lambda de referencia es de 490 nanómetros. Entonces, eh, como parte 2 de fórmulas, que aquí se las había puesto, normalmente van a ser el caso de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, los míos, ¿verdad? N1, seno de
N1 seno del ángulo 1 es igual al N1 por seno del ángulo 2, que lambda es igual a lambda sub 0 entre n, y que para sacar el ángulo crítico, voy a poner ya la fórmula despejada una vez, es seno a la menos 1 de el n del aire, eh, o el n de referencia entre n. Bueno, en este caso lo vimos como NA y NB. Entonces, como parte 3, lo que primero voy a calcular es el ángulo de refracción del lente. Entonces, parte 3, calculo el ángulo 2 o el ángulo refractado. Entonces, si N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2, pues a lo mismo se está multiplicando, pasa a dividir, entonces me quedaría seno del ángulo 2 es igual a N1 seno del ángulo 1 entre N2, y el seno lo paso al otro lado, entonces el ángulo 2 es igual a seno de menos el arcoseno, perdón, de N1 seno del ángulo 1 entre N2. Entonces el ángulo refractado va a ser el arcoseno de N1, que es el, el aire. Entonces, en el aire siempre vamos a decir que el valor es 1. Entonces pasa el aire hacia la lente, que tiene eh, un valor de n que todo... Ah, perdón, lo que hay que calcular es el... Perdón chicos, leí mal. Lo que hay que calcular es el valor de n, que no sabemos el valor de n2. Perdón, qué pena, leí mal. Perdón chicos, el valor de n2. Entonces, perdón, n1 seno del ángulo 1 es igual a n2 seno del ángulo 2. Perdón, entonces n2 nada más es n1 seno del ángulo 1 entre seno del ángulo 2. Ahora sí, perdón. Como el n1 es el aire, pues nada más su valor es 1. O sea, 1 por seno del ángulo 1, que el ángulo 1 era 48, 48 grados, entre seno del ángulo 2, que es seno de 30 grados. Entonces el valor de N2 es igual a 1, 49, 1,49. Es el valor de N2. Luego nos dicen la longitud de onda dentro del material. Entonces, como parte 3, calculamos la lambda dentro del material. Entonces, para calcular lambda es igual a lambda de referencia en el aire o en el vacío, dividido entre el valor, bueno, sí, entre el valor de n. O sea, el valor aquí era 490 nanómetros. Entonces, el lambda va a ser 490 nanómetros entre el valor de n 1,49. Pero chicos, el, hago la creación en el aire. Entonces, acá no voy a hacer la conversión porque nada más tengo que entender que las unidades me van a quedar en nanómetros. Entonces, 490 entre 1,49. Entonces, el índice, la nueva longitud de onda va a ser 328,49
86 eh, nanómetros, para no tener que hacer una conversión de unidades. Luego nos dice que determinar el color según la longitud de onda del material. Entonces, como parte 4 determinamos el color. Entonces, si la longitud de onda es igual a 328,86 nanómetros, entonces yo se los había facilitado a ellos pues esta imagen. Entonces, lo que tenemos que buscar es dónde se encuentra este rango de 328. Entonces, vean que el valor de longitud de onda eh, más pequeño es 390, pero por debajo de 390 llegamos a lo que sería, eh, para acá se hace más pequeño, para arriba se hace más grande. Entonces, vean que el color que tendría este color cian en este material sería, como va para abajo, o sea, es un valor menor a 390, lo que diríamos es que es un color ultravioleta. Entonces el color es ultravioleta. Y listo, eso sería todo. No es estrictamente un color, pero que queda en el rango de las ultravioletas. Y luego calcular el ángulo crítico para el paso de la luz. Entonces, como paso 5 calculamos el ángulo crítico de el vidrio, digamos, cuando pasa del vidrio al aire. Entonces, NB tiene que ser mayor que NA para que haya un ángulo crítico. Entonces, el ángulo crítico es igual a el medio eh, en el cual va a salir, perdón, NA en este caso, NB tiene que ser menor a NA, perdón. Entonces, NB NB entre NA. En este caso, como queremos o como nos dice el enunciado, que es eh, el ángulo crítico de la luz del lente al aire, es que va a pasar de el vidrio al aire. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es que NB es el aire y aquí es el lente. Bueno, aquí me comí el seno a la menos 1. Es el arcoseno del aire, que es 1, y NA es el que habíamos calculado del lente, que era 1, perdón, 49. Entonces, el ángulo crítico, ¿verdad? Para que no salga la luz del lente hacia afuera, es valor de 42,15 grados. Entonces, el ángulo crítico, ¿verdad? Para que ya no salga la luz. Eso fue un ejercicio del cuatri pasado. Veamos otro ejercicio. Y con esto terminamos. Eh, En las líneas de inspección de industrial con visión artificial, una cámara protegida por una lente de vidrio óptico capta las de láser que llega desde el aire para verificar la calibración geométrica y cromática del sistema. Se mide el ángulo y la incidencia de rayos sobre el lente y el ángulo de refracción sobre el material. La longitud de onda del láser está especificada por el fabricante. Entonces, con estos datos se requiere estimar las propiedades ópticas más efectivas del lente y verificar las condiciones de luz-aire. Entonces tenemos un ángulo 1, tenemos un ángulo 2 y una longitud de onda inicial. Entonces calculamos el índice de refracción, la longitud de onda, el color y el ángulo crítico.
Entonces prácticamente son los mismos pasos. Pues como parte de datos, tenemos en el ángulo 1, el ángulo 2. Yo ahorita también les voy a pasar el simulacro, que hay todavía más ejercicios. Y 610 nanómetros. Entonces, como parte 2, calculamos el valor de N2, que en este caso sería N2 es igual a, voy a poner directamente la fórmula, N1 seno del ángulo 1 es igual a N2 seno del ángulo 2, o sea, N2 es igual a N1 seno del ángulo 1 entre seno del ángulo 2. Entonces, este caso N2 es igual a N1, que tenía, bueno, es el aire, entonces tiene un valor de 1, seno del ángulo 1, que es 50, seno de 50 entre seno de 31. Entonces el valor aquí de N2 sería 1,49. La longitud de la onda entre el material, o sea, calculamos lambda, y en este caso lambda es igual a lambda sub 0 entre el valor de n, lambda sub 0 era 610, entonces 610 nanómetros entre 1,49 y aquí el valor sería 409,4, para trabajar siempre con los decimales, 40 nanómetros. Siempre tienen las mismas unidades que utilizamos al principio. Si no lo va a convertir, el color en este rango. Entonces lo que utilizábamos era, que no puse la imagen, pero es esta imagen. Entonces el valor era 409. O sea, más o menos va a estar en el rango entre 390 y 430. Entonces esto es morado, o morado oscuro. Entonces, de aquí la respuesta era morado. Voy a tratar de evitar esta ambigüedad que había cian y está el morado. Entonces, nada más voy a ponerles como los colores mejor. Entonces, el color era, bueno, aquí está la longitud de onda. Como paso 4 era el color, que es morado. Y como paso 5, el ángulo crítico, ¿verdad? De la lente al luz. Entonces, acá seno a la menos 1, el ángulo crítico de NA entre, perdón, NB entre, o en este caso, N2 entre N1, siendo N1, ¿verdad? En este caso el lente y aquí el aire. Entonces aquí sería seno a la menos 1, bueno, coseno de 1 entre 1,49 y aquí el ángulo crítico es 42,15 grados. Entonces chicos, mucha suerte, cualquier duda que tengan me avisan y nos veríamos la otra semana. Saludos.